En la historia de hoy nos adentraremos en un caso que, a primera vista, podría parecer un simple percance infantil, pero que esconde una lección profunda sobre la sutileza de ciertas dolencias y la importancia de la atención que prestamos a nuestro cuerpo, especialmente cuando se trata de los más pequeños. A menudo, en el ajetreo de la vida cotidiana, pasamos por alto señales que, aunque parezcan insignificantes, pueden ser indicadores de algo mucho más complejo. Hay dolencias que no anuncian su presencia con estruendo, sino que se infiltran silenciosamente, esperando el momento oportuno para manifestarse de formas inesperadas. Estas afecciones, que a veces restamos importancia por su aparente levedad o por la creencia de que desaparecerán por sí solas, pueden evolucionar, transformándose en problemas de mayor envergadura que requieren una intervención cuidadosa y, en ocasiones, urgente. El caso que nos ocupa hoy comienza en un escenario familiar y entrañable. El cálido y seguro ambiente de una casa de campo, un lugar donde la infancia suele desplegarse en toda su plenitud. Un niño, lleno de la vitalidad propia de sus 7 años, disfrutaba de una tarde soleada, inmerso en el mundo de sus juegos. Corría libremente, su risa resonaba en el aire y su imaginación daba vida a cada objeto que encontraba a su paso. Su madre, observándolo desde la distancia, compartía la alegría de ver a su hijo tan feliz y despreocupado. Una estampa idílica que cualquier padre o madre reconocería y atesoraría. Sin embargo, bajo esta aparente normalidad, comenzaba a gestarse una situación que pondría a prueba la percepción y la intuición maternal. El primer indicio llegó de forma sutil, casi imperceptible. Un ligero cojeo al caminar, una molestia al apoyar el pie. La reacción inicial fue la de atribuirlo a una causa trivial, algo inherente a la naturaleza inquieta de un niño, una torcedura, un golpe, un simple tropiezo. Se aplicaron medidas paliativas, esperando que el tiempo y el descanso resolvieran el inconveniente. ¿Quién no ha reaccionado de manera similar ante las dolencias menores de sus hijos, confiando en su rápida recuperación? Pero, ¿qué sucede cuando esa aparente trivialidad se niega a desaparecer e incluso se agrava, transformándose en un dolor persistente y visible? El día siguiente trajo consigo una preocupación mayor. El cojeo se había intensificado, el pie mostraba signos de hinchazón y enrojecimiento, y el llanto del niño se volvía inconsolable ante el más mínimo intento de caminar. La situación dejó de ser una molestia pasajera para convertirse en una señal de alarma que exigía una atención médica inmediata. La madre, con el corazón encogido por la angustia, emprendió el camino hacia el hospital, buscando respuestas y alivio para su pequeño. En ese instante, la incertidumbre se cernía sobre ellos, y la búsqueda de una explicación para aquel dolor inexplicable se tornaba prioritaria. En el entorno clínico, tras las primeras evaluaciones, se recurrió a una herramienta fundamental en el diagnóstico de lesiones físicas: la radiografía. Fue en la imagen capturada por este examen donde la verdad, hasta entonces oculta, comenzó a revelarse. Un objeto metálico, inesperado y ajeno, se encontraba incrustado en el pie del niño, anidado entre sus huesos, peligrosamente cerca de una articulación vital. La imagen, despojada de cualquier ambigüedad, detuvo el tiempo en la sala, dejando a todos atónitos ante la magnitud de lo que hasta ese momento había pasado desapercibido. ¿Cómo algo tan pequeño y aparentemente insignificante podía causar tanto dolor? Y lo que es más importante, ¿cómo había llegado hasta allí sin ser detectado? Este descubrimiento desencadenó una cadena de eventos que culminaron en una intervención quirúrgica de urgencia.
La extracción del fragmento metálico se convirtió en la prioridad absoluta para evitar complicaciones mayores, como una infección silenciosa que ya amenazaba con propagarse. El objeto, identificado como un trozo oxidado de un juguete, había penetrado en la carne del niño sin dejar rastro visible, un invasor invisible que actuaba desde las sombras. La madre, al ser informada de la naturaleza del objeto, no podía creerlo. Ese fragmento provenía de un juguete que había estado en el mismo patio donde su hijo jugaba días antes. El caso del pequeño Lucas, como lo llamaremos para proteger su identidad, no solo marcó un punto de inflexión en su recuperación física, sino que también sirvió como una poderosa llamada de atención para el personal médico. Destacaron la crucial importancia de los exámenes de imagen en la evaluación de traumas pediátricos, incluso cuando los síntomas iniciales parecen triviales. Esta historia, que comenzó con un simple cojeo, se transformó en un recordatorio conmovedor de que en la medicina la sutileza de los síntomas no siempre refleja la gravedad subyacente de una condición. Lucas se recuperó favorablemente, aunque el camino hacia la normalidad implicó semanas de reposo y limitaciones, un precio a pagar por la inesperada invasión. La experiencia dejó una huella imborrable en Juliana, su madre. Emocionada y aliviada, decidió compartir su vivencia con otras madres, tejiendo una red de apoyo y concienciación. Sus palabras resonaron con fuerza, transmitiendo un mensaje esencial. Ni siempre la dor es odor. Às veces, o perigo está escondido, e só exame pode revelar. Esta frase encapsula la esencia de lo que exploraremos a continuación. La importancia de escuchar a nuestro cuerpo, de prestar atención a las señales, por sutiles que parezcan, y de confiar en la ciencia para desvelar los misterios que a veces se ocultan a simple vista. Este es el punto de partida de un viaje que nos llevará a comprender cómo las dolencias más comunes pueden enmascarar problemas graves y cómo la información y la prevención son nuestras mejores aliadas. En la búsqueda por comprender la complejidad de ciertas dolencias, es fundamental analizar cómo nuestro cuerpo reacciona ante agresiones externas, especialmente cuando éstas son de naturaleza microscópica o se presentan de forma insidiosa. El caso de Lucas, aunque involucró un objeto físico, ilustra una realidad más amplia, la capacidad de ciertas condiciones para pasar desapercibidas, causando daño progresivo sin una manifestación externa evidente. En el ámbito de la salud pediátrica, esta discreción puede ser particularmente peligrosa. Los niños, por su naturaleza activa y su limitada capacidad para articular con precisión sus malestares, pueden presentar síntomas atípicos o minimizar su dolor, llevando a los adultos a subestimar la gravedad de la situación. Las infecciones, por ejemplo, son un campo fértil para este tipo de engaños. Una herida superficial que parece curarse bien puede albergar bacterias que con el tiempo desencadenan una respuesta inflamatoria interna. El cuerpo, en su intento por combatir la infección, genera calor, hinchazón y dolor, pero estos síntomas pueden ser localizados y, en ocasiones, confundidos con traumatismos leves. En el caso de Lucas, el fragmento metálico actuó como un foco infeccioso latente. La corrosión del metal, sumada a la introducción de microorganismos del entorno, creó un caldo de cultivo perfecto para una infección silenciosa. Los médicos del Hospital Infantil de San Rafael, donde fue tratado, recalcaron que la ausencia de una herida externa visible fue lo que inicialmente desorientó el diagnóstico. La piel, un órgano protector, había sellado la entrada del objeto, pero el daño interno continuaba su curso. La osteomielitis, una infección ósea, es una de las complicaciones que podría haber surgido si la situación de Lucas se hubiera prolongado. Esta afección, que puede afectar a niños y adultos,
se caracteriza por una inflamación del hueso, generalmente causada por bacterias. Los síntomas iniciales, como el dolor localizado, la hinchazón y la fiebre, pueden ser vagos y similares a los de un esguince o una contusión, lo que retrasa el diagnóstico y el tratamiento. Según el doctor Alejandro Vargas, un reconocido traumatólogo pediátrico ficticio, la clave en estos casos reside en la persistencia de los síntomas y en la respuesta del paciente a los tratamientos conservadores. Si un niño se queja de dolor en una extremidad y este no mejora con el reposo y los analgésicos habituales, o si empeora progresivamente, debemos considerar la posibilidad de una causa subyacente más seria, explica el doctor Vargas. La radiografía, en este contexto, se erige como una herramienta diagnóstica de valor incalculable. Permite visualizar estructuras internas, identificar cuerpos extraños, fracturas o signos de inflamación ósea que serían invisibles a simple vista. El caso de Lucas subraya la importancia de no descartar el uso de estas tecnologías, incluso cuando los síntomas parezcan benignos. La madre, Juliana, relata con emoción cómo la imagen radiográfica fue el ojo que todo lo ve en su momento de mayor incertidumbre. Pensé que era solo un golpe, pero la radiografía nos mostró que había algo más, algo que estaba haciendo daño desde dentro, comenta. La conexión de estos eventos con el cotidiano es innegable. Los patios de las casas, los parques, los colegios, son escenarios donde los niños interactúan con su entorno de forma intensa y, a veces, impredecible. Juguetes rotos, fragmentos de metal, astillas de madera, son elementos que pueden encontrarse en estos espacios y que, sin la debida supervisión o precaución, pueden convertirse en un peligro latente. La educación sobre seguridad infantil, tanto para los niños como para los cuidadores, cobra una relevancia capital. Enseñar a los niños a identificar y evitar objetos peligrosos y a comunicar cualquier molestia o dolor que sientan son medidas preventivas esenciales. Además, la historia de Lucas nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación entre padres e hijos y entre padres y profesionales de la salud. La capacidad de Juliana para percibir que algo no iba bien, a pesar de la aparente normalidad inicial, y su insistencia en buscar ayuda médica fueron determinantes. Esta combinación de intuición parental y rigor científico es, a menudo, el equilibrio perfecto para garantizar el bienestar de los más pequeños. ¿En qué lugar del mundo se encuentran ustedes ahora mismo? Quizás jugando con sus hijos o recordando sus propias aventuras de infancia. Reflexionen sobre la importancia de estar atentos a las señales que nuestros cuerpos nos envían y cómo un simple cojeo o una molestia persistente pueden ser la punta del iceberg de un problema mayor. Les invitamos a darle me gusta a este video si esta historia les ha conmovido y a suscribirse para no perderse futuras narrativas que nos ayudan a comprender mejor el mundo que nos rodea y la complejidad de la vida. Continuando, la historia de Lucas no es un hecho aislado que se limite a una anécdota médica. Representa una metáfora de cómo muchas situaciones en la vida pueden presentarse de forma engañosamente simple, ocultando complejidades que solo se revelan con una investigación profunda y una mirada atenta. El caso del niño y el fragmento metálico en su pie resalta la importancia de la prevención de accidentes infantiles, un tema crucial en la salud pública. Las estadísticas de organismos como la Organización Mundial de la Salud, OMS, señalan que las lesiones no intencionales son una causa principal de mortalidad y morbilidad en niños a nivel global. Estas lesiones abarcan desde caídas y quemaduras hasta ahogamientos y envenenamientos, y muchas de ellas podrían evitarse con medidas de seguridad adecuadas y una mayor concienciación.
El diagnóstico precoz de infecciones es otro pilar fundamental que se desprende de este relato. Como se mencionó, la osteomielitis puede tener consecuencias devastadoras si no se trata a tiempo, incluyendo deformidades óseas permanentes, retraso en el crecimiento e incluso sepsis, una respuesta inflamatoria sistémica potencialmente mortal. La rápida identificación de la causa del dolor en Lucas, gracias a la radiografía, permitió un tratamiento oportuno y evitó estas complicaciones. Médicos y enfermeras en centros como el Hospital Pediátrico de la Ciudad de México, un centro ficticio que representa la excelencia en atención infantil, están constantemente capacitados para reconocer los signos sutiles de infecciones, basándose en una combinación de examen físico, historial clínico y pruebas complementarias. La narrativa alrededor de Lucas también pone de relieve la importancia de la salud pediátrica y la necesidad de contar con especialistas en traumatología infantil. Estos profesionales poseen un conocimiento específico de la anatomía y fisiología en desarrollo de los niños, lo que les permite abordar de manera más efectiva las lesiones y enfermedades que afectan a esta población. La sutileza de los síntomas en niños a menudo requiere un ojo clínico entrenado y una mente abierta a diagnósticos menos comunes. El doctor Vargas, en sus intervenciones ficticias, insiste en que cada niño es un mundo, y lo que para un adulto podría ser una molestia menor, en un niño puede ser el indicio de un problema mayor. Además, la historia resuena con el concepto de bienestar infantil, un término que abarca no solo la salud física, sino también la emocional y social. El dolor y la limitación de movimiento que sufrió Lucas, aunque temporales, sin duda tuvieron un impacto en su estado de ánimo y en su capacidad para disfrutar de sus actividades habituales. La recuperación, tanto física como psicológica, es un proceso integral que requiere el apoyo de la familia y en ocasiones de profesionales especializados en salud mental infantil. La educación sanitaria es, sin duda, una de las herramientas más poderosas para empoderar a las familias y prevenir situaciones como la que vivió Lucas. Compartir historias como esta, desglosando los síntomas, explicando los procedimientos diagnósticos y destacando las medidas preventivas, permite a los padres y cuidadores estar mejor preparados para identificar y actuar ante posibles problemas de salud. El objetivo es fomentar una cultura de la salud donde la prevención y la atención temprana sean prioridades, y donde los padres se sientan seguros y capacitados para tomar decisiones informadas sobre el bienestar de sus hijos. El caso de Lucas, que se inició con un simple cojeo, se transformó en una profunda lección sobre la importancia de la observación, la medicina diagnóstica y la comunicación en la protección de la salud infantil. La historia de Juliana, la madre, y su rápido actuar ante la persistencia de los síntomas, junto con la precisión del diagnóstico médico, permitieron un desenlace favorable. Este tipo de sucesos, aunque aterradores en el momento, nos dejan con valiosas enseñanzas que, al ser compartidas, pueden evitar que otros pasen por experiencias similares. La vida, en su complejidad, a menudo nos presenta desafíos que, al ser enfrentados con conocimiento y valentía, nos fortalecen y nos enseñan a valorar aún más la salud y el bienestar. La persistencia de síntomas aparentemente menores, como la que experimentó el pequeño Lucas, a menudo puede ser atribuida a la compleja red de interconexiones que rigen el funcionamiento del cuerpo humano. Un intrincado sistema donde el desequilibrio en una zona puede manifestarse de formas inesperadas en otra. Más allá de las infecciones óseas, existen otras patologías que comparten esta característica de presentación insidiosa, especialmente en la población pediátrica.
Un ejemplo relevante es el de las lesiones por estrés repetitivo, afecciones que no surgen de un evento traumático único, sino de la sobrecarga constante de una estructura corporal. En niños activos, la práctica intensiva de deportes o actividades físicas sin un adecuado descanso y preparación puede llevar a microlesiones que, acumuladas, generan dolor crónico e inflamación. Consideremos, por ejemplo, la enfermedad de Osgood-Schlatter, una causa común de dolor en la rodilla en adolescentes activos. Se produce por la irritación de la placa de crecimiento en la parte frontal superior de la tibia, justo debajo de la rodilla, debido a la tensión repetida del tendón rotuliano. Los síntomas, que incluyen dolor, hinchazón y la aparición de una protuberancia ósea, pueden ser confundidos inicialmente con un simple golpe o una molestia muscular. Sin embargo, si no se maneja adecuadamente, puede llevar a dolor persistente e incluso deformidades. Esto subraya cómo la naturaleza acumulativa del daño, sin una herida externa visible, puede pasar desapercibida hasta que el dolor se vuelve incapacitante, de manera similar a cómo el objeto metálico en el pie de Lucas causaba daño interno progresivo. Por otro lado, la rehabilitación temprana y la fisioterapia pediátrica son pilares esenciales en la recuperación de cualquier lesión, por mínima que parezca. En casos como el de Lucas, donde un cuerpo extraño causó daño interno, la fisioterapia posterior a la extracción y el cierre de la herida es crucial para restaurar la movilidad completa y prevenir la rigidez articular o la atrofia muscular. Los fisioterapeutas pediátricos emplean técnicas lúdicas y adaptadas a la edad del niño para hacer el proceso de rehabilitación lo más ameno y efectivo posible. Mediante juegos de movimiento, ejercicios terapéuticos y terapia manual, buscan no solo recuperar la fuerza y la flexibilidad, sino también devolver al niño la confianza en su cuerpo y su capacidad para realizar actividades físicas sin temor. El objetivo es que el niño no solo se recupere físicamente, sino que también retome su vida activa y plena, superando cualquier secuela psicológica del evento traumático. Finalmente, es importante destacar el papel de la educación en primeros auxilios para padres y cuidadores. El conocimiento sobre cómo actuar ante una lesión repentina, como la que pudo haber sufrido Lucas sin que su madre se diera cuenta inicialmente, puede marcar una diferencia significativa. Saber cómo evaluar una posible fractura, cómo manejar una herida o cuándo es imperativo buscar ayuda médica profesional, empodera a los adultos para tomar decisiones rápidas y acertadas. Programas de formación en primeros auxilios pediátricos, ofrecidos por organizaciones de salud y seguridad, equipan a los padres con las habilidades necesarias para responder eficazmente en situaciones de emergencia, minimizando el riesgo de complicaciones y garantizando la seguridad y el bienestar de sus hijos. Al transitar este camino de descubrimiento, hemos sido testigos de cómo la aparente simplicidad de un malestar infantil puede ser el velo que oculta realidades médicas de considerable complejidad. La intrincada red de sistemas que conforman el organismo humano, especialmente en sus etapas de desarrollo, revela una vulnerabilidad inherente que exige una vigilancia constante y una comprensión profunda. Hemos vislumbrado cómo la ausencia de signos externos evidentes no es sinónimo de ausencia de riesgo, y cómo la sutileza de ciertas manifestaciones puede, de hecho, ser un indicador de procesos internos que requieren una intervención experta y un diagnóstico preciso. La convergencia de la intuición parental, la agudeza clínica y el poder de las herramientas diagnósticas modernas ha quedado patente, dibujando un panorama donde la atención temprana se erige como un baluarte indispensable. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, es posible percibir cómo las diversas facetas exploradas tejen un tapiz coherente. La interconexión entre la salud física y el bienestar emocional,
La influencia de factores ambientales y genéticos en la susceptibilidad a las dolencias y el papel crucial de la prevención y la educación sanitaria configuran un marco holístico. No se trata de eventos aislados, sino de hilos entrelazados que, al ser observados en su conjunto, revelan patrones y dinámicas subyacentes que informan nuestra comprensión de la salud y la enfermedad. Es como observar cómo las corrientes subterráneas, invisibles desde la superficie, modelan el paisaje de manera profunda e inalterable. En vista de estas reflexiones, el sendero hacia una comprensión más completa se aclara. Hemos navegado por las complejidades de las manifestaciones físicas, la importancia de la intervención temprana y el papel de la tecnología y la colaboración interdisciplinaria. Estos elementos, al ser considerados conjuntamente, nos preparan para una perspectiva final que trasciende la mera anécdota, invitándonos a una contemplación más amplia sobre las implicaciones de lo que hemos desentrañado. La suma de estos saberes nos empuja hacia una apreciación renovada de la fragilidad y la resiliencia del cuerpo humano y de la responsabilidad que recae sobre nosotros en su cuidado y protección. A medida que nos aproximamos a la reflexión final, es pertinente considerar cómo las lecciones extraídas de casos específicos resuenan en un contexto más amplio. Las experiencias individuales, al ser analizadas bajo el prisma del conocimiento científico y la experiencia clínica, se transforman en valiosos faros que iluminan el camino para abordar desafíos similares. La narrativa que hemos seguido nos ha guiado a través de la importancia de la observación atenta, la confianza en los recursos diagnósticos y la necesidad de un enfoque integral en la atención a la salud. Estos principios, una vez asimilados, nos preparan para una conclusión que busca encapsular la esencia de lo aprendido y su relevancia perdurable. La travesía que hemos recorrido, desde la aparente insignificancia de un leve cojeo hasta la revelación de un invasor silencioso, nos lega una comprensión más profunda de la intrincada arquitectura de la salud, especialmente en la etapa más vulnerable de la vida. La historia de Lucas, más allá de ser un relato médico, se erige como un poderoso recordatorio de que la vida, en su manifestación más elemental, a menudo se revela no por sus estruendos, sino por sus susurros. Es en esos matices, en esas señales, que a primera vista parecen desvanecerse en el ruido de lo cotidiano, donde reside la clave para desentrañar verdades que, de otro modo, permanecerían ocultas, tejiendo una red de consecuencias silenciosas pero significativas. Hemos transitado por la importancia de la observación minuciosa, la intuición que trasciende lo visible y la confianza en el rigor científico que, unido a la tecnología, desvela lo imperceptible. La radiografía, ese portal hacia el interior del cuerpo, se presentó no solo como una herramienta de diagnóstico, sino como un símbolo de la indagación profunda que la vida demanda. Nos enseña que la verdad no siempre se ofrece de manera ostentosa. A menudo requiere paciencia, atención y la disposición a mirar más allá de la superficie. La medicina, en su máxima expresión, se convierte así en un arte de la escucha, un diálogo constante entre el cuerpo y el conocimiento, donde cada síntoma es una palabra y cada diagnóstico, una frase que construye la narrativa de la salud. La resonancia de esta historia se extiende mucho más allá del ámbito clínico, tocando las fibras de nuestra experiencia vital compartida. La fragilidad inherente a la existencia humana, la interconexión de nuestros sistemas y la influencia del entorno en nuestro bienestar son verdades universales que se manifiestan de formas diversas. La prudencia, la atención a los detalles y la educación continua emergen como pilares fundamentales para navegar las complejidades de la salud.
No se trata solo de reaccionar ante la adversidad, sino de cultivar una conciencia proactiva, una anticipación informada que nos permita salvaguardar nuestro bienestar y el de aquellos a quienes amamos. La verdadera práctica comienza ahora. No se trata de memorizar datos o procedimientos, sino de internalizar la lección fundamental. La vida habla en múltiples idiomas y el más importante, a menudo, es el que se expresa en la sutileza. Estar atentos a esos susurros, cultivar la sabiduría para interpretarlos y actuar con determinación y compasión, es el legado que esta historia nos ofrece. Es un llamado a una vigilancia consciente, un compromiso con la indagación y un reconocimiento de que en la delicada danza entre la salud y la enfermedad, cada detalle cuenta y cada instante de atención puede ser la diferencia que preserve la armonía de la vida. Que esta reflexión nos impulse a una existencia más consciente, a una conexión más profunda con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea, reconociendo la maravilla y la fragilidad que coexisten en cada uno de nuestros días.